Adrián Acosta. Daniel, me gustaría entonces introducirnos en materia. ¿Cómo está? Buena tarde. Hola Andrés, un saludo a Adrián también, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes y listo para compartir cualquier pregunta. ¿Sí? Pues bueno, el gusto es nuestro y quisiéramos iniciar con la interrogante que más preocupa a la ciudadanía. ¿Por qué este crecimiento en materia de inseguridad? Nosotros ya percibíamos por ahí una hipótesis que ha sido despejada incluso por la academia, que tiene que ver con un modelo económico social conocido como neoliberal, que un poco ha quitado competencias a las estructuras del Estado y a la política de gobierno, y eso ha permitido que estructuras narcodelictivas y el crimen organizado empiece a jugar con mayor fuerza dentro del seno de la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. ¿Qué decir al respecto de esto? ¿Cuál es su interpretación del crecimiento de la inseguridad en este contexto ecuatoriano? A ver, en economía hay una cosa que se llama ley de la tendencia decreciente. Y cada vez es más complejo reducir los niveles de que usted quiera. Por ejemplo, usted corra ahorita una cuadra, y, bueno, si usted es deportista lo hace rápido, pero si no hace deporte, pues obviamente se demore 1 kilómetro, 5 minutos. Y usted con un entrenamiento de 2 semanas puede reducir eso a la mitad, ¿sí? Tal vez. Pero después llegar a tener el récord mundial le va a costar muchísimo. Y en el tema de los homicidios nosotros vimos un descenso dramático entre el año 2009 al año 2017, pero cada vez ese nivel de descenso se decía menor. Y hacer reducciones más profundas entre año a año implicaba esfuerzos mayores, tanto en inversión como en capacidades institucionales establecidas. Es un tema que se sabía, a un rato la tasa iba a tener un estancamiento y eso fue el clima fue el año 2018, que coincide con un proceso que yo creo que transicional, donde se transforma en el caso del Ecuador el tema del modelo de gestión de la seguridad, que tiene un paraleaje muy significativo con el tema de los eventos de la frontera norte. La frontera norte no solamente fue un hecho de la muerte de los 3 periodistas, lamentable, de todo punto de vista, bueno, también murieron militares en este caso y otros civiles. Sin embargo, eso generó un cambio significativo en la dinámica política, institucional, operativa, doctrinaria, bueno, una serie de elementos de cambios que alrededor del tema de seguridad se vinieron dando. Eso generó que básicamente también se revea el modelo institucional, ¿no? El Ministerio de Defensa un poco tomó el protagonismo en la gestión de la seguridad, que hasta entonces había sido de la policía, y en el año finales de 2018 se da el cambio sustancial a una idea nefasta de este gobierno, porque por no decirlo, que es cambiar el modelo institucional de la gestión, básicamente, de la Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior en ese entonces, convirtiéndolo en esa vieja figura anquilosada en el pasado, para lógicas muy distintas de gobernanza y de gobernabilidad que tiene un país, que es el Ministerio de Gobierno, y que se superó en el año 2011, y el modelo de gestión de las cárceles, ¿sí? Si bien es cierto, ha habido algunos factores que en las últimas décadas han incidido para que la situación del Ecuador en materia de criminalidad organizada tenga una mayor preponderancia, o mayor afectación, como por ejemplo la arremetida de narcotráfico y algunas situaciones que en su momento se sabía que iban a pasar, porque hay que ser claros en eso. Esos factores de una u otra forma ya lo vivimos en la década pasada con niveles bajos de criminalidad. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los factores que alteraron? Eso básicamente están relacionadas con lo que usted dice, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con presupuestarias, institucionales y obviamente todo un modelo de gestión de la seguridad que tiene que ver con cuestiones geopolíticas que este gobierno se ha encargado de impulsar. Es un cóctel peligroso, la tasa de homicidio está creciendo de manera peligrosa, ¿no? Y de alguna otra forma el gobierno ha tenido una reacción frente a eso demasiado pasiva, que tiene que ver con la forma de conducción política de estos 4 años, ¿no? Que es una acción pasiva, es decir, yo no tengo culpa, todo es culpa del gobierno anterior, yo básicamente soy un gobierno de transición, y todos los males que pasan en el país son culpa de un pasado nefasto que hemos heredado, según sus palabras, y nunca se olvidaron que ellos fueron gobiernos 4 años, ¿no? Y eso es el peor cóctel, el cóctel mortífero que está viviendo, y producto de ello es la crisis carcelaria, la crisis de inseguridad que se vive y todos los eventos que estamos viviendo aquí actualmente. Lo que usted hace en seguridad
2 años atrás lo cosecha 2 años después, o 3 años después. Para mí eso tiene que ver. Los temas que se están viendo ahorita tienen directamente relación con temas del 2018, en general. Daniel, sin duda la situación de la inseguridad en nuestro país se ha desbordado. El país se alarmó por el sicariato que hubo el día de ayer, en el que fue víctima el reconocido abogado Harrison Salcedo. También hace poco vivimos el episodio en las cárceles del país, en donde hubo 79 privados de la libertad fallecidos. Vemos que el crimen organizado, el narcotráfico, tiene infiltrados en las estructuras estatales, en la justicia, en la policía, en las propias cárceles. La pregunta que quiero plantearle, Daniel, es ¿cuáles son las acciones inmediatas que debe emprender el gobierno del presidente electo Guillermo Lasso para enfrentar este problema que realmente es muy complejo? Es una excelente pregunta. Primero ver quién pone en esos ministerios, ¿no? Habría que ver, porque yo creo que se está demorando justamente la decisión porque la está pensando y no es fácil. Y no solo se dedica a cuadros técnicos PhDs, ¿no? Eso es un juego, suena bonito para la gente, pero no es. Usted necesita operadores buenos en materia de seguridad. Yo creo que el señor Lasso debe pronunciarse respecto al tema del Ministerio de Gobierno. Ese modelo institucional no da para gestionar la seguridad. Se debe crear un Ministerio de Seguridad, ¿ya? Y no es que yo me lo invento, que esto es un invento del correísmo, sino pregunten en otros países cómo se está viendo el tema y hacia dónde va la tendencia, ¿sí? Creo que por allá va en un primer momento. Creo que se debe pensar que el problema es presupuestario también. O sea, el tema del modelo de la gestión de las cárceles, si usted le hace un recorte del 80% de su presupuesto, ¿usted cómo puede gestionar las cárceles? O sea, yo no quiero justificar al señor Moncayo, obviamente, pero por Dios, o sea, si usted le corta el 80% del presupuesto de su radio, vamos a ver las consecuencias que eso genera. O sea, no podemos gestionar. Sí, esta política ha habido un proceso pandémico, ha habido restricciones económicas, etcétera, pero el modelo ya lo venimos adoptando atrás. Ese modelo de recortes y desinversiones o inversiones focalizadas para temas que solamente le conviene no sirve, ¿ya? La seguridad tuvo un proceso de inversión de varios años atrás que implicó un fortalecimiento de las instituciones de la policía, porque es mentira que se desinstitucionalizó la policía. La policía se la fortaleció, ¿no? La infraestructura, logística, equipamiento, formación de personal. Yo he sido testigo de ello, otro por qué hablar es lo contrario, ¿ya? Pero eso hay que darle sostenimiento. Usted no genera, por ejemplo, se dice de la policía que en el tema de las muertes violentas cada vez se hace más difícil investigar porque cada vez los delitos son más complicados y gran parte del problema de crecimiento de la tasa viene por ahí. Pues hay que hacer inversiones sustanciales ahí, hay que saber, hay que buscar cooperación, hay que buscar asistencia técnica, generar mecanismos de fortalecimiento institucional, hay que fortalecer la fiscalía. La fiscal se está quejando de que no le da presupuesto para contratar fiscales. Hay una relación directa entre el número de fiscales y el crecimiento de la tasa de homicidios. Hay estudios que demuestran eso. Entonces, si no se entiende que este modelo de austeridad de gastos públicos es terriblemente pernicioso, no solo para el ámbito de la seguridad, para todo, no estamos comprendiendo absolutamente nada. Yo creo que hay que desideologizar un poco la gestión de lo que es el aparataje público y específicamente el tema de seguridad. Básicamente se requiere voluntad política para poner los huevos en las canastas donde deben estar. Esa sería mi reflexión. Daniel, sobre esto que acaba de plantear, me llama la atención dos elementos. El primer elemento, esto de retirar la ideología de la política pública y del accionar gubernamental. Digo, ¿por qué esto termina siendo importante? Porque a veces, digamos, la prensa, el gran relato de la comunicación mediática, de los grandes medios de comunicación, venden esta idea de que hay mucha carga burocrática en el Estado, que hay que reducir el Estado. Y si uno se pone a analizar los rubros del presupuesto general del Estado, lo que más consume es justamente seguridad, defensa, educación y salud. Es algo que ya incluso estaba en la propuesta de gobierno del candidato hoy ya, presidente de la República, Guillermo Lasso. Entonces pregunto, ¿hay posibilidad de soñar con una nueva forma de gestionar la seguridad en el país o va a ser una ilusión nada más? Lo que pasa es que esto respecta al morbo. El morbo que el burócrata dorado, que no hace nada, el pipón. Yo sepa, en la gestión pública se trabaja mucho, ¿no? Yo sigo funcionario público, tengo el honor de ser lo que sigo funcionario público y ahorita dependo soy del IAE, tengo el honor de defender una institución y doy lo máximo por mi institución, ¿no?
hay que crear con ese cargo. Pero ese morbo de alguna otra forma genera audiencias, genera lesiones, genera debate, conflicto, y ese conflicto genera votos, ¿ya? El problema es que la ventaja que tenemos, no sé si es ventaja, lo digo relativa, en términos de comillas, es que ellos van a gobernar ahorita, ¿no? Y bueno, se dan cuenta que hablar de restricciones de gasto público en policía, por ejemplo, 55 policías que quiere reducir el número de policías, cuando la gente clama por policías, médicos, cuando probablemente es una crisis sanitaria de una envergadura mundial, ¿no? Maestros, cuando el tema de la educación es un tema clave para el desarrollo de un país. Es decir, hay una serie de conjeturas que realmente se aprenden en la práctica y creo que esa práctica ojalá sea un proceso, un modelo de aprendizaje de este gobierno en función de una cosa que se necesita, pragmatismo, ¿no? Yo soy un tipo pragmático y a mí me gusta que eso se vea así, ¿no? Creer que básicamente todo lo que se hizo anteriormente está malo, es borrón y cuenta nueva, pues así vamos a ir de tumbo en tumbo, ¿sí? Y yo creo que en este caso el Estado tiene que plantearse seriamente un balance de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, ¿sí? Y el segundo elemento que me llamaba a mí muchísimo la atención es justamente esta carga comparativa, porque es buenísimo que el Ecuador empiece a compararse con sus vecinos a nivel internacional, hasta para ver cómo está en política de seguridad, ¿no? ¿Cuál es el modelo y la tendencia que mencionábamos en torno a este tema de la seguridad y el manejo de la seguridad en otros modelos? ¿Cómo se está gestionando hasta para ver en qué está fallando el Ecuador hoy por hoy? Bueno, América Latina es un continente complicado con el tema de criminalidad, por ello todos los países están tendiendo a generar entidades especializadas en el tema para atender específicamente el asunto. El modelo de gestión del Ministerio de Gobierno, que es un poco de cajón desastre, que atiende todo, ¿no? Y no atiende nada al final. Cuando solamente Bolivia creo que tenía, no sé si lo habrán cambiado, pero casi todos los países eliminaron esa figura y crearon entidades de seguridad o ministerios del interior, y eso es la tendencia que se ha ido ahí, porque de alguna otra forma el tema de seguridad es un tema que complica muchísimo a los gobiernos. Tal vez no de, como se decía en la campaña, en la campaña el tema de seguridad pasó a un segundo plano, se focalizó en otro tema, pero el rato de generar ya en el gobierno es un tema que molesta, un tema que está directamente relacionado con el tema del desarrollo de la gente. O sea, usted, por ejemplo, el señor Lazo ahorita habla de darle bonos a la gente, bueno, dineros, transferencias monetarias, no sé, bueno, tal vez en vouchers, no sé cómo lo maneje, pero si es que usted mañana eso generará que a esa gente que usted le da la plata se le roben, y eso es un drama humano horrible, porque aparte de lo poco que tiene, lo dramático de esta pandemia, que a alguien le roben, que a alguien lo maten, le maten a un familiar, es un drama terrible. Entonces, la seguridad es un tema que hay que tomarse en serio porque es un factor que limita muchísimo el desarrollo, ¿sí? Y por lo tanto hay que tomarse en serio, por lo tanto hay que generar capacidades de mirar esta problemática de una manera mucho más integral y no tanto anclados a ese romanticismo del pasado, ¿no? Por ahí escuchaba, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en el país, decía, el problema es que hemos eliminado el tema de la defensa civil, etcétera, etcétera. Por Dios, o sea, ¿qué me está hablando? O sea, la defensa civil eran una cosa muy, muy distinta a al modelo de gestión de riesgo que actualmente requieren los países para atender desastres naturales, un ejemplo, ¿no? Igual en la seguridad ciudadana, usted no puede volver a un modelo de seguridad de una policía donde lo que prime es una institución policial que se gobierne sola, que un poco se desentienda del modelo de la seguridad ciudadana, que vuela a los cuarteles. O sea, las instituciones también tienen que evolucionar y tienen que estar acorde a las expectativas ciudadanas. Y el tema de la criminalidad, y ojo que el delito y la criminalidad también evolucionan, también cambian y mutan, tienen que, de alguna otra forma, las instituciones tienen que adaptarse a ello, ¿no? Por ejemplo, el tema de los delitos, los ciberdelitos, ¿no? El tema de pandemia ha puesto muy de moda este tema. Eso va a cambiar muchísimo el concepto de la proximidad, por ejemplo, que tanto se habla acá. Actualmente la policía comunitaria, usted necesitaba tener policías del territorio que atiendan la labor de las comunidades, etcétera, etcétera. Actualmente uno tiene proximidades con la computadora y bueno, hay gente que delinque, pues hay que tener un modelo de gestión de la seguridad que esté acorde a ese tipo de expectativas, porque la sociedad cambió. Entonces, ese tema es un tema que hay que ponerlo, hay que asumirlo de una visión eminentemente pragmática, ¿no? Y real, y en función acorde a los principios que realmente rigen actualmente las sociedades actuales, ¿no? Por ejemplo, decir que el gobierno de Correa sacó las armas de fuego de la población porque eso fue un acuerdo del Foro de Sao Paulo para permitir que los revolucionarios desarmara a la gente para defenderse de los revolucionarios. Ese discurso está presente en los medios de comunicación,
es un anclaje al pasado, esa es la doctrina de la seguridad nacional. Hace rato la seguridad evolucionó de ese modelo de visionamiento. Entonces, ese tema, porque hay actores que de alguna forma se creen todavía con capacidad de decidir y tienen capacidad de decisión, empiezan a impactar en el gobierno, un gobierno que nunca tuvo una línea y que recibió mensajes de todos lados y por último terminó generando un bodrio, y el bodrio se llama Ministerio de Gobierno. ¿Sí? Muy y eso bien, es el de ese gobierno. Daniel, bueno, en honor al tiempo y para finalizar quiero consultarle brevemente. Usted ha señalado que es necesario volver a contar con un Ministerio de Seguridad, pero este y otros cambios se toman su tiempo, no son inmediatos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Sacamos a los militares a las calles, en los barrios nos organizamos con seguridad privada. ¿Qué alternativas a corto plazo se pueden emprender? A ver, yo creo que la organización ciudadana es básica, pero hay que poner una serie de límites. Yo creo que primero el fortalecimiento del Estado. El Estado tiene que fortalecerse porque la seguridad ciudadana sin un modelo de Estado fortalecido no funciona. ¿Sí? Eso es algo que realmente debe partir, pero debe incorporar esfuerzos más allá del Estado, que impliquen articulación con otro tipo de entidades, gobiernos locales, ciudadanía en general. Pero de alguna otra forma esto tiene que funcionar como sistema. El peor error que se puede cometer en este rato es creer que todo el mundo puede gestionar su seguridad por cuenta propia y básicamente no se articule nada, ¿no? Yo creo que ahí hay un mecanismo fundamental que es básicamente generar un sistema de seguridad ciudadana que esté acorde a las características nacionales. Eso no se lo ha creado, yo creo que es un desafío importante, pero para eso necesita también generar capacidades, recursos a nivel de otro tipo de instancias, sobre todo, por ejemplo, el tema de los gobiernos locales, que yo siempre he venido insistiendo que deben ser partícipes de la gestión de la seguridad y que lo hacen simplemente para tomarse la foto y dotar algún tipo de recurso a la policía y listo, ahí se entiende. Ellos pueden hacer muchísimo en materia de prevención del delito. El tema de la tecnología juega un favor fundamental, pero la tecnología hay que hacerla funcionar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cámaras de video, ¿no? Las cámaras de video, se habla del ECO 911, pero el tema de la videovigilancia ahorita está en manos de los ciudadanos, con los teléfonos celulares. De esa forma hay que saber adaptar, tener inteligencia que nos permita de alguna otra forma beneficiar de ese tipo de recursos, no en contra de generar olas de miedo, sino en favor de justamente esclarecer delitos y buscar resolver ciertos problemas o prevenir ciertos problemas, ¿no? Daniel, quisiéramos agradecerte enormemente por la participación en este espacio de noticias y por supuesto convocarte para una próxima ocasión a sostener mayor charla, mayor conversación y debate en torno a la realidad de la seguridad en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Hasta luego. Gracias. Doctora Costa, nos quedamos preocupados entonces, ¿no? Frente a esta situación. Muy preocupados. Fortalecer las capacidades institucionales en medio de recortes presupuestarios.